Lo primero que vamos a hacer es analizar un toque el programa del curso, que es este que les estoy presentando aquí. Ya el programa del curso se encuentra en el TEC Digital, entonces ahí lo pueden ver. Lo vamos a ver muy rápido. eh, es básicamente lo mismo que el del curso de Introducción a la Programación y tampoco sería nada nuevo para los que solo están llevando taller. Entonces vamos a verlo rápidamente. Bueno, este curso es tipo teórico práctico. Hay un poquito de teoría. Realmente este curso tiene muy poca teoría y la teoría pues es relativamente sencilla. El mayor peso de este curso es la parte práctica, específicamente en los proyectos que tiene. Este curso es de 2 créditos. Está en el primer semestre, es correquisito de introducción a la programación y tienen que pasar introducción a la programación y taller de programación para llevar algoritmos y estructuras de datos 1. Es de asistencia obligatoria, aunque yo nunca voy a pasar lista. Lo mismo que les decía antes, ahí depende de ustedes si quieren venir o no. Aunque sepan que si hay algún quiz o algo así, pues eso no se va a reponer por el simple hecho de que no vinieron. Este curso no puede ser presentado por suficiencia jamás porque tiene proyectos. Y veamos. Este curso introduce los conceptos de organización de un sistema computacional. Veamos qué dice organización de un sistema computacional. Es lo que les decía hoy en la mañana. Es diferente un sistema computacional a una computadora. Un sistema computacional puede ser cualquier cosa, como lo que les decía, un microondas, una lavadora. No es necesariamente una computadora PC como nosotros la conocemos. Entonces introduce los conceptos de organización de un sistema computacional y herramientas necesarias para entender la operación de un sistema computacional y el desarrollo de programas. Asimismo, ejercita las destrezas y habilidades adquiridas en el curso de Introducción a la Programación. Entonces, básicamente, en Introducción a la Programación vamos a ver la teoría y en taller vamos a ver la práctica. Esto sería muy pesado hacerlo en el mismo curso. Entonces, por eso es que está partido en 2 cursos. Cada curso tiene ahí su nivel de créditos. Entonces, bueno, sepan que en resumen, en introducción a la programación vemos la teoría, en taller de programación hacemos los proyectos, hacemos las progras. Estos son los atributos que se ejercitan a lo largo de este curso: conocimiento de ingeniería, ética y equidad y trabajo individual y en equipo. Esto de trabajo individual y en equipo está básicamente reforzado por los proyectos. Algunos proyectos, vamos a tener 2, si no me equivoco. Uno va a ser individual y otro va a ser en grupo. Y recuerden que este curso es adaptable a las necesidades educativas que cualquier estudiante pueda tener. Entonces, si alguien tiene una necesidad particular, eh, ya sea que necesite más tiempo para las evaluaciones o algo así, por favor me lo hace saber. Ahora vamos a ver los objetivos. El objetivo general es construir programas con base en los elementos básicos de un ambiente de programación, analizar los conceptos de ciencias de la computación relacionados con los sistemas computacionales que inciden en el desarrollo de programas y en su desempeño. En resumen, vamos a aprender a construir programas simples. Estos son los objetivos específicos. Vamos a ver algunos conceptos básicos de organización de computadoras. Vamos a manejar algunas herramientas para programar. Necesitamos ciertas herramientas. Vamos a analizar, diseñar, implementar y validar y documentar programas. Vamos a manejar algunos conceptos y terminología fundamentales en ciencias de la computación. Vamos a trabajar en equipo, conocer los aspectos importantes del papel de la programación dentro del contexto nacional en el cual, la realidad nacional e internacional en la cual nos desenvolvemos. Eso significa que, bueno, vamos a ver cómo es que son los programas en la vida real, qué implicaciones tendrían que ustedes hagan un programa malicioso, por ejemplo, que porque se puede, digamos, los conceptos aquí son los mismos. Así como ustedes hacen un programita ahí que haga algo bueno, pueden hacer un programita que haga algo malo. Por eso es que hay un atributo de ética y equidad. Estos son los contenidos del curso. Vamos a empezar por teoría de sistemas.
Específicamente la parte de máquinas, máquina virtual, multinivel, máquinas de estado finito y máquinas de Turing. Este tema va a durar 4 semanas. Este asunto de las máquinas a veces puede verse complicado. Sin embargo, lo que requiere es como hacer bastante práctica. Y de hecho, hoy empezamos a ver un poquillo de máquinas. Después vamos a ver sistemas numéricos. Este tema es bastante interesante. Vamos a ver cómo convertir números de cualquier base a cualquier base. Por ejemplo, recuerden que hemos hablado mucho de, bueno, en el otro curso, hemos hablado mucho de este asunto de código binario. Y bueno, realmente, ¿qué significa el código binario? ¿De dónde sale? ¿Cómo hago para convertir un número que está en código, en base decimal, que son todos nuestros números normales? ¿Cómo lo convierto a código binario? Eso lo vamos a ver en la parte de sistemas numéricos. Ahora, recuerden que la computadora hace operaciones y todo en código binario. Entonces, agarra dos números binarios y los suma. O agarra dos números binarios y los multiplica. También vamos a hacer operaciones de diferentes bases, todo englobado en este tema de sistemas numéricos. Vamos a ver un poco de organización de un sistema computacional. Esto es puramente teórico. Después vamos a ver un poco de sistema operativo. Esto también es teórico. La parte de programación en bajo nivel de un computador. Esto también es un tema teórico. Vemos que dice del ambiente de desarrollo, 14 semanas. Aquí hay temas que se traslapan un poquito. Este del ambiente de desarrollo se traslapa con con todo el resto de temas. Esto del ambiente de desarrollo se refiere a todo lo que necesitamos nosotros para poder hacer las progras. Vamos a necesitar preparar un ambiente en nuestra computadora para poder hacer cosas de Python, para poder hacer cosas de Java, para poder hacerle pruebas a nuestro programa. Entonces, este tema se traslapa con todo el resto. Entonces, no es que las progras las vamos a hacer en un periodo de tiempo específico y mientras estemos haciendo progras no estamos viendo otra materia. Realmente sí existe ahí ese traslape. La metodología del curso es ligeramente diferente al de introducción a la programación por el hecho de que este curso tiene mucha menos materia. De hecho, si mal no recuerdo, en algún momento de la historia, el curso de taller de programación no tenía materia, no tenía teoría. Después se le agregó un poco. Antes era solo matricular el curso y hacer los proyectos y ya. Ahora se le agregó un poquillo de materia, pero es muy poca. Realmente, si le pondríamos bastante y si lo lleváramos con la misma intensidad con la que llevamos los otros cursos, pues terminaríamos la materia de esto como en 6 semanas. Entonces las clases van a ser muy pequeñas, la teoría va a ser muy poca. Casi que nos vamos a la clase, se va a ir haciendo práctica cuando aplique a hacer práctica. Y veamos la evaluación. Vamos a tener proyectos programados. Aún no está definido si son 2 o 3. Lo que sí sabemos es que la suma de los proyectos va a valer el 55% del curso. Entonces, si hacemos 2 proyectos, uno va a valer 25 y el otro va a valer 30. Si hacemos 3 proyectos, el primero va a valer 15, el otro 20 y el otro 20. Vamos a tener 2 exámenes. El primer examen parcial vale más porque es el más difícil, que es donde se ve la parte que les decía de máquinas y la parte de sistemas numéricos. Vamos a tener un segundo examen parcial que se va a hacer más teórico, entonces es más fácil, vale menos entonces. Y vamos a tener exámenes cortos, tareas y exposiciones. Y que todo eso va a valer 20%. Ahí después definimos qué vale qué. Por ejemplo, si hacemos una exposición, hacer una exposición es más difícil que hacer un quiz. Entonces probablemente la exposición valga un poquito más que hacer que el resto de quizzes y que el resto de tareas y así. Pero ese tipo de cosas los vamos definiendo sobre la marcha. Más o menos hacemos los exámenes por ahí de semana 9 y semana 16 y hacemos los proyectos por ahí de semana 7 y semana 17. El primer proyecto de fijo va a ser individual y los otros, sea uno o dos, van a ser en grupales.
Y los proyectos se defienden. Eso significa que ustedes hacen el proyecto y que después tenemos una reunión donde ustedes explican cómo fue que hicieron el proyecto y ahí es donde se les asigna una nota. No es como que ustedes solo lo entregan y ya. Los proyectos se defienden y se defienden de manera individual. Entonces, si el proyecto que ustedes están haciendo, en el caso del primer proyecto que es individual, vamos a darle una cita a cada uno, no sé, una media hora por estudiante para que defienda su proyecto. Y ahí es donde les asignamos la nota. Pero esto lo vamos viendo ahí sobre la marcha. Em, Nuestro medio de comunicación oficial es el TEC Digital. Ahí es donde vamos a subir la materia, las presentaciones y todo el material necesario. Ahí es donde se va a llevar un registro de las notas de ustedes. Sin embargo, vamos a utilizar como medio de comunicación rápido y sencillo, vamos a utilizar el grupillo de WhatsApp en el cual ustedes ya están unidos. Si alguien no está en ese grupo, me avisa por favor para pasarle el link y que se una. Veamos. Y ya eso es todo. Estos son los profesores, son los mismos profesores de los cursos de introducción a la programación. Este curso se aprueba con una nota de 70. No hay examen de reposición jamás porque este curso tiene proyecto. Em, Existe la posibilidad de entregar los proyectos tarde. Y esto es un asunto que lo tenemos que negociar ya cuando demos el proyecto y dependiendo de ustedes cómo vayan y así. Pero en términos generales se les penaliza como un 10% por cada día que se atrasen. Eso significa que si su proyecto está perfecto y su nota iba a ser un 100, si lo entregan un día tarde, su nota máxima va a ser un 90. Si lo entregan 2 días tarde, su nota máxima va a ser un 80. Y así hasta que les llegue a cero. Pero ahí siempre intentamos negociar en caso de que todos necesiten más tiempo, entonces simplemente corremos un poquito la fecha de entrega. ¿Qué tan manejable depende de cuántos proyectos hagamos y depende de qué tan difíciles estén, depende de cómo se adapte el grupo y así. Todo este tipo de cosas que son como más operativas, las vamos viendo ahí sobre la marcha también. Y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a algo del programa del curso? ¿Estamos bien? Todo bien, todo. Ok, excelente. Entonces, bueno, esa fue la introducción ese fue el programa del curso. Ahora, inmediatamente vamos a comenzar con el primer tema. Un chancecito. Ok. Este es el primer temita que vamos a ver hoy. Esta es la parte de teoría de sistemas. Este es el tema en el que se van a ver algunas cosas de la parte de máquinas de estado finito y así. Entonces, bueno, este tema se llama teoría de sistemas. Y esta es la agenda de, de este tema. Simplemente vamos a ver qué son máquinas de estado finitos. Bueno, si pensemos en un momento en la idea que nosotros tenemos de máquina. Cuando decimos máquina nos podemos referir a cualquier cosa. Existen máquinas físicas, como esta cosa que está aquí, que es un motor grandote. Esto no sé, debe ser un motor de camión. Ven que dice Scania. Scania es una marca de camiones. Y ven que tiene aquí una, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene como 5 tapitas, entonces fijo son 5 pistones o algo así. O 10. Entonces, bueno, eso es un motor. Eso es una máquina física. Pensemos también por ejemplo, en una máquina de coser, en una máquina de escribir. Esas son máquinas físicas que uno puede ver, que son tangibles y que tienen un propósito en específico. Y esto es algo importante de las máquinas. Todas las máquinas sirven para hacer algo. No hay, por ejemplo, una máquina, bueno, no tendría sentido
Una máquina que simplemente consuma recursos y que no produzca un producto útil. No sé, pensemos por ejemplo en un motor que no impulsa un carro. O pensemos en una máquina de escribir que no escriba. O una máquina de coser que no cosa. Eso no nos sirve. Entonces, cualquier máquina, ya sea física o teórica, que nosotros veamos en nuestra vida, va a tener un propósito, va a tener un objetivo. Y nosotros podemos medir qué tan buena o qué tan mala es esa máquina en función de qué tan bueno o qué tan malo es el producto que produce. Veamos que existen máquinas físicas y máquinas teóricas. Las que vemos en este curso, como son, eh, las vamos a realizar de manera teórica, son abstractas a la vida real. Entonces, nos vamos a desenvolver en el mundo de las máquinas teóricas. Entonces, lo que vayamos a hacer en este curso van a ser máquinas teóricas que eventualmente se podrían implementar en una máquina física, sí, pero de momento son máquinas teóricas. Bueno, esto es como un diagrama general de cómo se comporta una máquina, es lo que les decía. Una máquina consume recursos, consume una entrada y produce una salida. Esta salida que produce la máquina tiene que ser útil obligatoriamente, porque si no la máquina no tiene sentido, la máquina no serviría de nada. También vean que las máquinas tienen entradas, consumen recursos de alguna manera. En el caso del motor anterior, ese motor consume diésel, consume algún combustible y la salida que produce es movimiento. Entonces, las máquinas en términos generales reciben una entrada, hacen un proceso y generan una salida. Vean que dice que la naturaleza tiene naturaleza limitada de historia. Esto está medio loco así tal cual, pero lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor cuando veamos un ejemplo de una máquina de estado finito. Una máquina de estado finito es básicamente una máquina teórica que tiene un montón de estados y que los estados son finitos. No es una máquina que tiene infinitos estados. Si nosotros tuviéramos una máquina que tuviera infinitos estados, esa máquina nunca convergería a nada. Eso significa que nunca produciría una salida específica. Em, como les digo, esto va a quedar un poco más claro cuando veamos dentro de un ratito un ejemplo de qué es lo que estamos hablando. Si pensamos en sistemas, nosotros podríamos decir que un sistema es una colección de, de máquinas que hacen cosas o una colección de componentes que hacen cosas. Pensemos, por ejemplo, en el sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo tiene la boca, tiene la tráquea, tiene el estómago y los intestinos. ¿Verdad? Yo puedo analizar modularmente cada uno de los componentes del sistema digestivo. Y yo puedo agarrar el estómago, por ejemplo, analizarlo a él mismo y decir, bueno, el estómago es una máquina que tiene esta entrada y tiene esta salida, ¿verdad? Puedo agarrar los intestinos y decir, bueno, los intestinos reciben esto y saca esto. Ahí ustedes sabrán qué sacan los intestinos. Es muy evidente saberlo. Entonces, sucede lo mismo en ciencias de la computación. Las cosas están modeladas como sistemas, donde cada sistema tiene una colección de componentes y esos componentes yo los puedo analizar. Entonces, estas máquinas que nosotros vamos a construir, estos algoritmos que nosotros vamos a construir, son parte de algo más grande. Entonces, ¿qué es eso más grande a lo cual pertenecen nuestras máquinas? Pues la respuesta es que depende. Depende de cuál sea nuestro objetivo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema bancario, imagínese, por ejemplo, el sistema en el cual el Banco Nacional administra sus préstamos. Imagínese la complejidad de ese sistema. Si yo lo intentara describir de una manera exhaustiva, de una manera completa, sería virtualmente imposible entenderlo todo de un solo. Sería muy complejo, porque es un sistema gigante. En cambio, si yo agarro ese sistema, lo parto en pedacitos,
Yo puedo analizar cada uno de esos pedacitos, hacerle pruebas a cada uno de esos pedacitos y decir, bueno, este módulo se comporta bien de manera individual. Yo hice estas pruebas y les aseguro que este módulo se comporta bien de manera individual. Después agarro este otro módulo, le hago pruebas y valido que se comporte bien. Después pego esos dos modulitos y a esos dos modulitos les hago pruebas y garantizo que se comporten bien. Y así voy creciendo componente por componente hasta lograr el sistema grande. Entonces, bueno, de eso se trata este asunto. Tenemos máquinas, esas máquinas hacen algo específico, esas máquinas son finitas, eso significa que producen una salida en un determinado número de pasos, no va a tomar infinitos pasos para producir una salida. Y esas máquinas pertenecen a un sistema más grande que nosotros desconocemos. Entonces, bueno, ya aterrizando este asunto, vemos esta máquina de acá. Esta es la representación de una máquina de estados. Cada una de estas bolitas son los estados que tiene la máquina. Así es como nosotros la vamos a modelar. Podrían existir diferentes maneras de modelar máquinas, pero nosotros por convención, por norma, vamos a utilizar esta representación. Entonces, veamos, esta máquina tiene diferentes estados, que es cada una de esas bolitas verdes que ustedes ven ahí. Cada una de esas bolitas tiene un nombre. Esta primera se llama I. Entonces, nosotros podríamos eh, deducir que esa primera bolita es la bolita donde empieza. Es el inicio. De hecho, vean que si nos paramos aquí en I, solo hay una salida, solo hay una transición y es hacia afuera. Después está la primera, que se llama este estado 0, S0. Después tenemos S1 y S2. Vemos que para pasar de I a S1 hay una transición. Por ejemplo, no tendría sentido si yo tengo una máquina que se viera algo así. Digamos que yo tengo una bolita acá, voy a llamarla SN, y que esa bolita no tenga transiciones con nadie. Eso sería un estado que no hace nada. Por lo tanto, no tiene sentido tenerlo. Todos los estados tienen que tener una transición hacia algún lado, a menos que sea el estado final, el estado donde ya la máquina produce su resultado. Pero siempre hay, si SN fuera el estado final, entonces de algún otro estado, por ejemplo aquí de S2, tendría que haber una flecha que conecte con SN, si SN fuera el último. Lo que no se vale es que existan estados flotando, existan estados que no están conectados a nada. Y bueno, cada una de estas flechitas representa una transición, ¿verdad? Y vemos que cada flechita tiene asociado un evento. Por ejemplo, para pasar de I a S0, vemos que viene un asterisco. Entonces, cuando la máquina se encontraba en el estado I y llegó el evento asterisco, la muevo, la máquina cambia de estado y ahora se encuentra en S0. Ya cuando la máquina está en S0 va a quedar en S0. A menos que ¿qué? A menos que llegue un evento E1 que la mueva a S1. Veamos que cuando estamos en S1 pueden pasar dos cosas. S1 es el único estado que tiene dos transiciones. Si estoy en S1 y llega el evento E2, este de aquí, ¿qué hago? Me quedo donde estoy. Me quedo en S1. Hago una transición hacia el mismo estado. Eso significa que no me muevo. Si estoy en S1 y llega el evento E3, me muevo hacia S2. Y acá, si estoy en S2 y llega el evento E4, entonces me tengo que mover hacia SN. Entonces, vean, eh, a qué me refiero con esto de eventos? Supongamos que tenemos una laptop o una computadora que está apagada. La computadora funciona y todo, solo simplemente está apagada. La computadora inicialmente se encuentra en el estado aquí, en el estado I. Supongamos que I es el estado de apagado. Cuando yo le aprieto el botón de encender,
ya la computadora no va a estar apagada, sino que va a estar encendida. Entonces me muevo hacia S0, que S0 es el primer estado en el cual la computadora va a empezar a encenderse. ¿Cuál fue el evento que detonó ese cambio? Fue apretar el botón de encender, que en este caso sería asterisco. Entonces, lo primero que hace una computadora así normal, una PC, cuando yo la enciendo es empezar a cargar el BIOS. Entonces, digamos que el estado S0 es empezar a cargar el BIOS. Cuando ya el BIOS esté cargado, lo que sigue es cargar eh, el sistema operativo, sea cual sea el que sea el sistema operativo. Entonces, de S0 me muevo a S1, donde S1 significa encender Windows. ¿Cuál fue el estado que detonó este cambio? Un evento que el BIOS generó para decir que ya el BIOS estaba cargado, por ejemplo. Cuando estoy en S1, que es Windows iniciando y ya Windows inició, me muevo a un estado S2, que sea, por ejemplo, iniciar sesión. ¿Cuál fue el evento que detonó que de Windows pasara ya a una sesión? Que yo puse mi usuario y mi contraseña en Windows. Y así sucesivamente. Entonces vean como cada eh, programa, cada algoritmo, yo lo puedo modelar como si fuera una máquina. ¿Qué tan compleja es esa máquina? Pues va a depender del problema que yo esté modelando. Hay problemas más difíciles que otros. Hay problemas que se resuelven con una mayor cantidad de estados que otros. Bueno, a este punto, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Yo sé que sí. Entonces, este es el momento. ¿Se puede devolver a un estado anterior? La respuesta es que sí, pero usted tiene que especificarlo. Por ejemplo, digamos que estoy en S0 y me quiero devolver a I. Entonces, usted tiene que hacer una transición y tiene que poner un evento que detone esa transición. Entonces, usted como diseñador de la máquina, usted puede hacer lo que quiera con su máquina. Puede, puede de S0 pasar a SN, de SN pasar a I, lo que sea. Usted lo puede hacer. Solo que tiene que especificar las transiciones y tiene que especificar cuáles son los eventos que van a llevar a cabo esa transición. Pero, digamos, si usted está en determinado estado y no recibe el evento para moverse de estado, usted simplemente permanece en ese estado. Digamos, si la computadora está apagada, si estamos en I y nadie le aprieta el botón de encender, la computadora va a seguir en I infinitamente. Eso sí. Entonces, todas las transiciones son detonadas por un evento. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, una pregunta. Ujú. Siguiendo el ejemplo de lo de la computadora en SI, eh, ¿cómo sería para que pase el evento en E2? Ajá. No, no, en este caso, pues no funcionaría. En el ejemplo de la computadora, pues no, este estado no existe. Sí, porque ¿qué era eso? Windows iniciando. Sí, bueno, ¿qué puede causar que Windows se quede iniciando infinitamente? Ni no sé, que se quedó pegado. Ese sería el evento E2. Pero sí, era simplemente un ejemplo. No es que así se modela el inicio de sesión en Windows. Profe, Ujú. sí, el evento 2 sería como volver a cargar una página o algo así, ¿no? Como para ponerlo Sí, sí, en sí. términos de ejemplo. Sí, sí. Como que usted esté iniciando Windows y algo pase y se quede iniciando Windows. Sea lo que sea ese evento. Ah, bueno, por ejemplo, si usted está iniciando Windows y usted le aprieta el botoncito de encender, creo que no hace nada. Digamos, no es que se va, no es que se apaga, sino que usted le está diciendo como préndase 2 veces y ya se está prendiendo, entonces no hace nada.
Ok, bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar. Vean que esta es como la manera, es un ejemplo de cómo nosotros vamos a escribir formalmente las máquinas de estado finitos. Veamos que existe un alfabeto que está representado con sigma, con la letra sigma, que es el símbolo ese de sumatoria, que parece una E. Y es un conjunto. Esto es importante. Aquí vamos a utilizar notación de conjuntos, que eso ustedes lo van a ver en mate discreta, por cierto. Y si no están llevando mate discreta, no se preocupen, que igual es súper sencillo de entender. Es simplemente un conjunto que el conjunto alfabeto, el conjunto sigma, comprende todas las transiciones que yo tenga. Ven, por ejemplo, este asterisco está aquí, este E1 está aquí, este E2 que borré está ahí, este E3 está aquí. Entonces, el alfabeto es el conjunto de eventos que pueden suceder en mi máquina. Mi alfabeto es limitado, ¿verdad? Veamos que aquí no. ¿Qué pasa si llega un evento E4? Simplemente no está definido. Entonces no pertenece a mi alfabeto, no pertenece a mi máquina. Hay otra máquina que probablemente tenga más eventos, entonces ahí sí se va a utilizar. Pero aquí no. Y tenemos un conjunto de estados llamado S, de state en inglés, que es el nombre de todos los estados que yo tengo. Entonces vemos I, S0, S1 y S2. Aquí está I, S0, S1 y S2. También mi máquina tiene un diagrama. ¿Cuál es el diagrama? Este es el diagrama. Y también las máquinas tienen una tabla de transiciones. ¿Qué es eso? Sí, esto de la tabla de transición es básicamente resumir en una tablita de, ahí de n por n cómo es que se comportan mis estados. Pero esto lo vamos a omitir en la mayoría de las máquinas, al menos ahorita al inicio. Ignoren esto de la tabla de transiciones. Entonces, en resumen, una máquina de estado finito se compone de un alfabeto, de un conjunto de estados y de un diagrama, que es esto de aquí. Y bueno, ya con eso no la jugamos para empezar a hacer las primeras maquinitas. Veamos, por ejemplo, esto. El ejemplo 1. Dice, construya una máquina de estados que recuerde el último número de una secuencia binaria, utilizando la secuencia, eso, como entrada. Entonces, bueno, supongamos que queremos construir una máquina que recuerde el último número de una secuencia binaria. Primero tenemos que entender, bueno, ¿qué es una secuencia binaria? Es un conjunto de un montón de unos y ceros, en la forma en la que vengan, del tamaño en la que vengan. Puede ser una secuencia binaria de 2 elementos, de 2 dígitos. Puede ser una secuencia binaria de 1.000.000 de dígitos. Eso a nosotros no nos importa. La máquina debería funcionar para cualquiera. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿cuál sería la entrada de la máquina? ¿Qué se les ocurre? El último dígito de la secuencia. Ajá, exactamente. La entrada de la máquina van a ser los dígitos de la secuencia. ¿Y cuál va a ser la salida? El último dígito. Exactamente. La entrada es la secuencia binaria, la salida es el último dígito. Ya eso lo tenemos claro. Ahora, ¿cómo se va a resolver? Es ahí donde tenemos que ponernos creativos. Recordemos siempre este ejemplo de acá. Nuestras máquinas siempre se van a ver algo así, con más o menos estados siempre se van a ver algo así. Entonces, vamos a construir esta maquinita. Voy a hacerme aquí una página en blanco. Vamos a hacer la maquinita. Bueno, yo voy a definir, recuerden que existen muchas maneras de resolver el mismo problema. De mejores o peores maneras, existen muchas formas. Yo les voy a proponer una. Ustedes podrían
Podrían hacer otra diferente y funcionarían bien. Voy a hacer un estado aquí y voy a hacer un estado aquí. También en este tema de máquinas de estado finito, yo siempre tengo que decir dónde es que va a empezar mi máquina. Entonces, yo voy a decir, ay, me quedó feo. Yo voy a decir que mi máquina va a empezar aquí. Y lo voy a identificar con ese círculo por fuera. Ese va a ser el estado inicial. Eso significa que la máquina va a empezar ahí. A este estado le voy a poner 1. A este estado le voy a poner 2. ¿Se podrían llamar Pepito y Juanito? Sí, perfectamente. Ay, no, de hecho este último no se debería llamar 2, se debería llamar 0. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Aquí el asunto es que el nombre signifique algo. Digamos, si yo le pongo Pedrito y Juanito, pues, de qué me sirve esto? ¿Cómo lo interpreto yo? Entonces tengo que ponerle nombres que sean intuitivos. Entonces, ¿cuál es mi idea al hacer un estado 1 y un estado 0? Mi idea es que el que se llama 1 represente cuando la hilera termina en 1 y el que se llama 0 represente cuando la hilera de entrada termina en 0. ¿Y cuáles van a ser las transiciones? Bueno, si yo estoy en 1, me puedo mover a 0. ¿En qué casos? Antes de continuar, analicemos esto un toquecillo. Supongamos que yo tengo esta hilera de entrada. ¿Esta hilera de entrada en qué termina? En 0, ¿verdad? Y yo voy a empezar, yo recibo esa hilera de entrada como entrada de mi máquina. Supongamos que la máquina va recorriendo 1 por 1. Entonces, primero empieza con el 1. Entonces le mete como entrada a la máquina un 1. Este 1 es un evento. Después le mete un 0. Este 0 es un evento. Después le mete un 0. Este 0 es un evento. Le mete otro 1. El 1 es un evento. Le mete un 0. El 0 es un evento. Entonces, el evento que va a detonar, que si yo estoy en 1, pase a 0, es que yo reciba un 0. Ahora, puedo hacer otra transición. De que cuando estoy en 0, me voy a mover a 1. ¿En qué caso? En caso de que yo reciba un 1. Entonces, este es un diagrama, me quedó muy feo por cierto, de cómo sería una máquina de estados finitos que resuelva este problema. Entonces, bueno, hagamos una corrida de ejemplo con esta secuencia de entrada que les di aquí al inicio. Entonces, lo primero es, la máquina nos va a dar, bueno, primero vamos a estar aquí, en el estado inicial, ¿verdad? La máquina en el instante 0 de tiempo, la máquina va a empezar ahí, porque yo definí que ese era el estado inicial. Perfectamente hubiera podido poner el estado inicial en 0 y la máquina va a funcionar exactamente igual. Entonces recuerden, primero estamos en 1. Entonces, agarro el primer dígito. El primer dígito es un 1. Entonces, estoy en 1. Recibí un 1. ¿Qué pasa? La máquina empalida, porque vean que no tiene una transición que diga qué hacer cuando yo recibo un 1. Tiene una que dice qué hacer cuando recibo un 0, que es moverme hacia allá. Entonces, ¿qué le falta a esta maquinita? Le falta un estado aquí y le falta un estado aquí. Entonces, si estoy en el estado 0 y recibo un 0, me quedo ahí. Si estoy en el estado 1 y recibo un 1, me quedo ahí. Entonces, vean, recuerden el número con el que estamos trabajando es un 1. Entonces, estoy en el estado 1, recibo un 1, me quedo aquí. Ahora vamos con el 0. Ahora estoy en 1 y recibo un 0. Entonces, ¿qué hago? Tengo esta transición. Entonces me muevo para acá. Y ahorita estoy en el estado 0. Estamos aquí.
Ahora estoy en 0 y recibo otro 0. ¿Qué hago? Me quedo ahí igual. Estoy en 0 y recibo un 1. ¿Qué hago? Me tengo que mover para acá. Ahora estoy en 1 y recibo un 0. Me tengo que mover para acá. ¿Y cuál fue el último número que recibí? Fue 0. ¿Y en qué estado quedamos al final? En 0, ¿verdad? La última transición que hicimos nos hizo caer aquí. Por lo tanto, esta es la respuesta que produce la máquina. Las respuestas que produce la máquina son el estado en el cual queda. Digamos, aquí quedamos en el estado 0. Por lo tanto, la respuesta que da la máquina es que el número termina con 0, porque el estado era el 0. Si hubiéramos quedado en 1, la respuesta que hubiera producido la máquina era 1, porque hubiéramos quedado en el estado 1. Eso significa que la secuencia binaria terminaba con 1. Y recuerden esto siempre, lo que produce la máquina es el estado en el que queda. Entonces, si mi máquina tiene 10 estados y yo quedo en el estado 7, significa que la respuesta de la máquina es lo que sea que signifique ese estado 7. En este caso, nosotros terminamos en el estado 0, por lo tanto, la respuesta de la máquina es el número termina en 0, porque eso es lo que significa mi estado 0. ¿Alguna duda con esto? Sé que esto es un toque tricky, pero ahí con más ejemplos ya se va viendo un toque más claro. Este es como el ejemplo más básico de una máquina. Ven que solo tiene 2 estados, tiene 4 transiciones, que es muy pequeñita. Profe, Sí, señor. entonces si usted hubiera anotado el 0 en vez del 1, de igual manera hubiera quedado en 0, entonces, siguiendo la Ajá. secuencia de los números, ¿verdad? Sí, exactamente. Si aquí el número hubiera terminado con más ceros, todos esos ceros se hubieran quedado acá en el estado 0, porque todo lo que recibió fueron puros ceros. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario o algo? Y digamos, si hubiera comenzado la secuencia con un 0, entonces se hubieran invertido los números. Perdón. O sea, si la secuencia hubiera comenzado con 0, los números que están en los círculos se hubieran invertido. Mm, digamos, usted dice que la secuencia hubiera comenzado con 0 en lugar de haber comenzado con 1. Ajá. No, realmente la máquina no hubiera variado en nada. Digamos, si esta secuencia hubiera comenzado con 0, este es el estado inicial, entonces mi máquina empieza aquí. Y si yo recibo un 0, simplemente me muevo para acá. En este caso, como la máquina estaba aquí y recibió un 1 de entrada, simplemente se quedó aquí. Pero si hubiera recibido un 0, se hubiera movido aquí inmediatamente. Ok. O sea, el Profe, estado inicial siempre es un 1, entonces. No, el estado inicial es lo que usted quiera. De hecho, hubiéramos podido poner perfectamente el estado inicial en 0 y Ok. todo hubiera funcionado exactamente igual. Ahora sí. Sí, listo. profe, una pregunta. Ujú. Entonces, bueno, en este caso que se pone que el estado inicial es uno, por ejemplo. Ajá. Si, como ya se indicó que es uno, en caso de empezar con 0, igual funcionaría o no porque se indicó que es con uno que empieza. No. Una cosa es cuál es la secuencia de entrada, ya sea que esta secuencia empiece con 1 o con 0, y otra es el estado inicial que yo pongo en la máquina de estados. Como les decía, para mí es exactamente igual quitar el estado inicial de aquí y ponerlo aquí en el 0. Vean que la máquina se hubiera comportado exactamente igual, con esta misma secuencia de entrada, que empieza con un 1. Si este es mi estado inicial y yo recibo un 1, simplemente lo que hago es moverme para acá. Si estoy en el estado 0, que es el estado inicial, y recibo un 0, simplemente me quedo aquí. Digamos, yo puedo poner el estado inicial donde yo quiera, siempre y cuando no afecte el funcionamiento de la máquina. En este caso particular, los dos estados que tiene hubieran podido ser perfectamente el estado inicial, pero
yo tengo que escoger alguno de los dos, porque tengo que decirle a la máquina dónde es que empieza. Todas las máquinas tienen un inicio y un final. Si no hubiera puesto el estado inicial en ningún lado, ¿cómo sé yo en qué estado estoy y hacia dónde me tengo que mover? Entonces, por eso tengo que definir un estado inicial en algún lado. Como les digo, esto es medio camote, pero va a quedar un poquito más claro cuando veamos más ejemplos. De hecho, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda antes de continuar? Bueno, ahí sigamos. Veamos el ejemplo 2. Vamos a construir una máquina de estados finitos que detecte la paridad par en una hilera binaria. La paridad par está definida como par si la cantidad de unos presentes en la hilera es par, impar si la cantidad de unos presentes en la hilera es impar. Tomen un minutico para, para entender primero qué es paridad par. Lean eso con un poco de calma. Vamos a dar un minuto. Primero hay que entender el problema antes de intentar resolverlo. Bueno, entonces, en resumen, existe un algoritmo, digamos que es un algoritmo, para saber cuando yo en transmisiones normalmente inalámbricas tengo un error. Entonces, por ejemplo, que yo esté enviando una información a través de dos celulares, a través de dos celulares por Bluetooth. Entonces, recuerden, digamos que estamos mandando una foto. Esa foto se parte en pedazos. Y yo lo que transmito es una secuencia binaria. Al final la foto se parte en un montón de unos y ceros y yo transmito por trenes de datos. Entonces, digamos, transmito 100, una hilera binaria de tamaño 100. Entonces, el celular que envía le manda 100 dígitos binarios al celular que recibe. Y el celular que recibe, lo primero que hace es verificar si los recibió bien. Sin embargo, ¿cómo hace para saber si lo recibió bien si no sabe qué es lo que tenía que recibir? Entonces, este algoritmo de paridad par es una de las cosas que se hacen para detectar si el dato que yo recibí está correcto o incorrecto. Si en la secuencia binaria que yo transmití, algún 0 se convirtió en 1 o algún 1 se convirtió en 0, va a variar la paridad de esa hilera binaria. Entonces, si yo tengo una hilera binaria cualquiera que está compuesta por unos y ceros, yo digo que la paridad es par si la cantidad de unos presentes en la hilera es par. Yo digo que la paridad es impar si la cantidad de unos presentes en la hilera es impar. Veamos un ejemplito. Aquí cualquiera. Veamos estos dos números. Contemos los unos del primer número que les puse aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ¿cuál es la paridad de esta hilera? Impar. Exactamente, tiene una paridad impar. Y contemos los números de este otro. Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la paridad de esta segunda hilera? Tiene paridad par porque tiene 4 unos. Esta de arriba tenía 5 unos. Ok, ¿estamos todos claros en qué es la paridad par o la paridad impar? ¿Alguien no? Porque si no, tampoco va a entender la máquina y no tiene sentido.
Bueno, ahí, muy bien. Entonces vamos a continuar. De hecho, en la máquina anterior se me olvidó decirles qué era el alfabeto y cuáles eran los estados. Y solo hicimos el diagrama, digamos, nos brincamos el alfabeto y los estados. En esta máquina, pues sí lo vamos a hacer. Entonces, bueno, nuevamente me voy a hacer aquí un cuadro. Aquí voy a resolver mi maquinita. Lo primero es, no, primero hagamos el diagrama. Más fácil. Vamos a hacer el diagramita primero. Voy a definir 3 estados. Bueno, mejor hagámoslo más sencillo. Vamos a definir 2. Un estadito aquí y un estadito aquí. A este estado de arriba le voy a poner de nombre. Recuerden que es el nombre que yo quiera. Le voy a poner que este es el estado par. Y a este otro estadito de aquí le voy a poner que es el estado impar. Y voy a hacer las transiciones. Entonces, antes de continuar, recordemos. Este es el medio diagrama que llevamos de nuestra máquina. ¿Cuál debería ser la salida de la máquina? Si la paridad es par o si la paridad es impar. ¿Cuál es la entrada de la máquina? La hilera binaria, ¿verdad? Entonces, como la salida de la máquina es si la paridad es par o si la paridad es impar, los estados de mi máquina tienen que tener al menos, si la paridad, tiene que tener un estado que diga si la paridad va a ser par o si la paridad va a ser impar. Entonces, por eso hay un estado que se llama par y un estado que se llama impar. Esta es la salida de la máquina. Recuerden, el estado final en el que queda la máquina es la salida que produce. Vamos a hacer una flechita para acá. Y vamos a hacer una flechita para acá. Entonces, vamos a decir, porque me dio la gana, porque yo quiero, que el estado par va a ser el estado inicial. Entonces lo voy a denotar de alguna manera. Entonces le voy a hacer un círculo exterior. Así. El estado par es el estado inicial. ¿Por qué? Recuerden, porque yo quiero. Hubiera podido ser el otro. Entonces, si el número, la hilera binaria que yo estoy trabajando, si estamos en par, ¿qué haría para que la cantidad de unos se convierta en impar? Si la cantidad de unos que yo tengo en este momento es par, porque estoy en este estado, ¿qué tendría que pasar para que la cantidad de unos que yo tenga sea impar? Por lo tanto, ¿cuál es la transición esta, aquí de la izquierda? ¿Cuál sería el evento que detonaría esta transición? ¿Alguna idea? Tal El vez ingreso sumarle uno. 1 o El uno. restarle 1. Exactamente, que le ingrese un 1. Si yo tengo una cantidad par de unos y le ingresa otro 1, va a ser impar automáticamente. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en una cantidad impar de números y me ingresa otro 1? ¿Qué pasaría? Se vuelve par. Exactamente, se vuelve par. Entonces, estas son como las principales transiciones de mi máquina. Veamos, si yo tengo una cantidad par de unos y recibo un 1, de fijo lo voy a convertir en impar. No hay de otra. Y si yo tengo una cantidad impar de unos y recibo otro 1, de fijo la voy a convertir en par. No hay de otra. Ahora, ¿qué pasa si recibo ceros? ¿Los ceros afectan la paridad par, sí o no? No.
No, ¿verdad? Porque la paridad par está definida como la cuenta de unos. Y si yo recibo un 0, simplemente lo ignoro. Entonces, si yo recibo ahí un 0, me quedo ahí. Y si recibo aquí un 0, me quedo aquí. ¿Verdad que sí? Y esto ya es, este es el diagrama completo de la máquina de estados finitos que modela este problema. Vemos que, ¿qué pasa si yo recibo una hilera binaria que sean puros ceros? ¿Eso tiene una paridad par o impar? ¿Qué se les ocurre? Par. Para mí sería par. Ujú, porque la cantidad de unos es 0. ¿Y 0 es par o impar? Es par. Eso es medio raro, pero sí, el 0 es par. Entonces, vean que tiene sentido haber puesto que el estado inicial sea par. Porque ¿qué pasa si recibo puros ceros? Me voy a quedar aquí. En cambio, si yo hubiera puesto el estado inicial en impar y recibo puros ceros, me va a decir que esto tiene una paridad impar, lo cual es incorrecto. Por lo tanto, el estado inicial en este caso en particular debería de estar aquí, debería de estar en par. Ok, ¿alguien tiene alguna Lo duda? de, lo de que da incorrecto cuando yo, digamos, pongo el estado inicial en impar es porque no recibe ningún 1, entonces no puede haber una transición. Ajá, exactamente. Ok. Ujú. Sí, sí, inmediatamente, si digamos, si hubiera un 1 aquí al inicio, ay, bueno, el 1 me quedó encima. Si esta hilera binaria hubiera tenido un 1 al inicio, veamos que sería impar, ¿verdad? Porque solo hay un 1. Entonces, si este es mi estado inicial y recibo un 1, me paso a impar. Y si todo después lo que recibo son ceros, me voy a quedar aquí. Por lo tanto, mi máquina está correcta. Bueno, ahora definamos el conjunto S, que es el conjunto de los Profe, estados. permiso. Sí, adelante. Digamos, en este caso, como el determinante para cambiar, por decirlo así, de estado es un 1, o sea, que es impar o par, uno siempre tendría que empezar con par, ya que 0 es, bueno, se considera par. Ujú, exactamente, Ok, gracias. correcto. Bueno, acá en mi teclado no tengo el símbolo de sigma, entonces le voy a poner una E nada más, pero ustedes sepan que es un sigma, no es una E, que es el conjunto del alfabeto. Mi alfabeto es solo ceros y unos. Vean que no hay no hay otro evento aparte de 0 o aparte de 1. Entonces, ese es el conjunto de los estados, par o impar. Si yo tuviera un estado aquí adicional, aquí cualquiera, que se llamara, no sé, Pedrito, entonces yo tengo que agregar aquí a Pedrito, ¿verdad? El conjunto S básicamente es el conjunto que tiene todos los estados que yo tengo. Y el conjunto E tiene el conjunto de transiciones, el conjunto de eventos que tiene mi diagrama. Si esta máquina no fuera binaria, sino que fuera no sé, que fuera 1, 0 y 2, entonces el 2 debería de venir acá en el estado, en el conjunto sigma, en el conjunto E en este caso. Y bueno, así es como se modela una máquina de estados finito. Como les digo, es normal no entender esto así de una vez, que es un tema pues, que se las trae, digamos. Pero conforme vayamos haciendo más práctica, conforme vayamos haciendo más máquinas y así, van a ver que todo va a ir quedando más claro. De hecho, vamos a hacer algunas maquinillas ahí un poquillo más grandes, como de 10 estados o así. Entonces, ya cuando lleguemos a ese nivel, ya todo va a quedar más claro.
de momento vamos a dejarlo hasta aquí con estos dos ejemplos. En la siguiente clase vamos a ver más ejemplos. Y entonces de momento lo que sí les pido es que mediten bien este asunto, repasen los ejercicios de manera que ustedes los entiendan y si tienen alguna duda me escriben. De hecho, eso es un detalle importante que no les he mencionado. Bueno, de hecho, vean, aquí hay un tercer ejemplo. Intenten resolver este ejemplo en sus casas. Ahorita, durante el fin de semana, que no tienen como muchas asignaciones de los otros cursos porque todo está empezando. Intenten resolver este ejemplo 3 que está ahí. Recuerden, la presentación ya está en el TEC Digital, entonces ahí todos ustedes la tienen. Les dejo de tarea moral. Eso significa que no va a tener nota ni que me tienen que entregar nada. Entender bien los dos ejemplos que hicimos, intentar hacer el ejemplo 3 y si tienen algunas dudas me pueden escribir. Para eso es que está el grupo de WhatsApp que hicimos. Entonces, si ustedes quieren, pueden mandar la duda ahí al grupo y yo ahí les respondo. O si quieren, me pueden escribir por aparte. No hay ningún problema. En caso de que ustedes, no sé, sientan que se van a burlar de la duda que tienen o algo así. Me pueden escribir por aparte con toda confianza y yo les ayudo. Entonces, eso es lo que les dejo de tarea moral. Profe, ¿estos ejercicios se pueden encontrar en alguna parte? Viera que Estos que no está mucho. dejando. Viera que sí existe el tema de máquinas de estado finito, así como en Internet, pero el enfoque que se utiliza para resolverlo es súper diferente al enfoque que estamos usando nosotros y si ustedes lo intentan por otro lado se les va a hacer un enredo. Entonces lo que hicimos fue como ponernos de acuerdo los profes de la carrera, optar por un enfoque y dejarnos ese y aplicar ese para las lecciones. Pero si ustedes buscan en internet van a encontrar diferentes maneras de resolver las máquinas, que están bien, pero que son diferentes. Y si ustedes se van por otro lado, pues puede que se les haga un enredo. Entonces yo le diría que en ese caso mejor me pregunten antes que buscar en otro lado. Y este archivo que está usando usted no, o sea, no lo ha subido a alguna parte para revisar. No lo he subido, yo creo que sí, pero tal vez no. A ver un toque. Sí, profe, está en el TEC Digital. Ah, bueno, sí, ahí está en el TEC Digital, ya les digo dónde. Veamos. Está aquí en apuntes. Esta es la presentación que estamos usando ahorita. Entonces aquí es donde pueden encontrar esto mismo que yo les estoy proyectando acá. Ok, ¿estamos todos claros entonces con lo que tenemos que hacer? Sí, profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Los estados pueden repetirse? No, los estados no se pueden repetir. Digamos, usted no puede tener dos estados que se llamen A o dos estados que se llamen B. Tiene que ponerles alguna diferencia, no sé, como A sub 1 o A sub 2 o ponerle otro nombre, pero no se pueden repetir. Las transiciones sí se pueden repetir. Los eventos, porque un evento puede significar diferentes cosas dependiendo del estado en el que yo esté. Profe, Ujú. y bueno, nosotros estuvimos usando transiciones de solo ceros y unos, pero por ejemplo, puedo usar una transición que le una cadena más larga de 2, 3, 4, 5 dígitos. Por ejemplo, si fuera como una palabra, cosas así. Sí, O sí, más, sí. o una mayor cantidad de números. Sí, 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 definitivamente. Estos dos ejemplos que vimos hoy son como los más básicos, por lo tanto nuestro alfabeto es súper pequeño. Pero vamos a ver ejemplos en los cuales nuestro alfabeto es, por ejemplo, el alfabeto español. Entonces vamos a recibir una palabra cualquiera del alfabeto español. Entonces ya vamos a tener las 27 letras que conforman ese alfabeto. Podríamos tener un alfabeto que sea letras y números. Por ejemplo, el alfabeto español más los números del 0 al 9. Eso ya es un alfabeto muchísimo más grande. Pero sí, puede ser cualquier cosa. De momento es que estamos trabajando con hileras binarias porque son como lo más fácil de entender.
Ok, entonces bueno, si no hay más dudas, estaríamos acá. Llegaríamos hasta acá. Sí, señor. Profe, ¿podrías mostrar un segundo la presentación, a menos ese último punto? Aquí. Nada más es verificar al menos una vez, sí, nada más quería confirmar eso. Ok, Sí, listo. construye una máquina de estado finito que verifique si en una hilera de unos y ceros viene al menos una vez la secuencia 1, 0, 1. Eso significa que con que venga una vez, la respuesta a la máquina es que sí. Ujú. Ok, perfecto. Si completamos este ejemplo, nada más lo completamos como por nuestra propia cuenta, así como nada más como para tener más clara la materia, ¿no? Eso no es ningún tipo de tarea. Sí, sí, no, no es ningún tipo de tarea. De hecho, ustedes podrían hacerlo y me mandan una foto de lo que hicieron y, no sé, ahí vemos a ver si está bien o está mal o hay algo que mejorar o así. Siéntanse en la confianza de escribirme por WhatsApp si así lo requieren. Pero sí, sí, el objetivo de esto es que aprendan, no que entreguen nada de momento. Bueno, ahí muy bien. Entonces nos veríamos en la clase del miércoles. Hasta luego. Muchas Ok, gracias. profe.